Muy buenos días a todas las personas asistentes. Les damos la más cordial de las bienvenidas al 15º Congreso Internacional de Revistas Científicas CREX 2025, organizada por la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, la Universidad de Tarapacá y Ediciones Profesionales de la Información, EPI. El tema central de este congreso es la inteligencia artificial aplicada a las ediciones de revistas. De este gran tópico se desprenden subtemáticas clave para el presente y el futuro de revistas académicas, que van desde la inteligencia artificial en el mundo de la edición y publicación científica, estrategias de edición y gestión editorial, publicación digital y nuevas tendencias, aplicaciones de la inteligencia artificial, métricas, visibilidad e impacto, asesoramiento e información para autores y autoras, ética y políticas editoriales, colaboración entre editores, bibliotecarios e investigadores, espacios de networking y sinergias profesionales. Este encuentro es una invitación a mirar más allá de la tecnología y a reconocer que detrás de cada avance, de cada algoritmo y de cada publicación hay una comunidad comprometida con el conocimiento, la transparencia y el progreso humano. Que estos días sean una oportunidad para inspirarnos a aprender juntos y juntas y seguir construyendo un futuro editorial más ético, colaborativo e innovador. Queremos saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Salón de Honor del Senado, sede Santiago, y también a quienes nos están viendo de manera remota a través de la Corporación de Medios de Comunicación de las Universidades del Estado de Chile, UES-TV. Saludamos especialmente la presencia del señor Víctor Orellana Calderón, subsecretario de Educación Superior, a la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, señora Marisol Durán Santis, al doctor Rafael Repiso Caballero, director académico del Congreso Internacional de Revistas Científicas, al director de Extensión del Senado, señor Fernando Silva Muñoz, a la vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad Tecnológica Metropolitana, académica señora Claudia García Requena, a la jefa de la División de Educación Universitaria del Ministerio de Educación, señora Elisa Centeno Villa, al doctor Francisco Ganga Contreras, coordinador sede Santiago de la Universidad de Tarapacá. Queremos saludar también al doctor Máximo Rondón, vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú. A la señora Oriana Rivera Lozada de Bonilla, vicerrectora de investigación de la Universidad del Señor Zipán, Chiclayolayo, Perú. Señora Ana María Matos Ramírez, vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional de la Frontera, Perú. Señora Carmen Gloria Jiménez, vicerrectora de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Andrés Bello. Al profesor José Joaquín Brunner Red, exministro de la República de Chile y académico de la Universidad de Tarapacá. A la señora Patricia Muñoz Palma, subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Al señor Abel Parker, director del programa Cielo. Amigos y amigas todos, señores y señoras, todos sean bienvenidos en esta especial ocasión. A continuación, vamos a dejar con ustedes al director de Extensión del Senado, señor Fernando Silva. Muy buenos días. Me sumo a los vocativos de nuestro conductor, pero quiero darles no solo la cordial bienvenida, sino un saludo muy especial a la rectora de la UTEM, en un periodo donde tenemos 6, creo, mujeres rectoras de universidades muy notables, a las autoridades de la Universidad de Tarapacá, a Juan Carlos, a Francisco Ganga, a los profesores que nos acompañan de ambas universidades, pero también a quienes vienen del extranjero. Y en especial también saludar al profesor José Joaquín Brunner, con quien participamos del gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle a mucha honra. Un gran profesor, un gran ministro. Quiero darle la bienvenida a este Salón de Honor. El Senado tiene en particular, hoy día por estas circunstancias que nacieron a partir de lo que sucedió en el 73, ¿no es cierto?, y a partir del año 90, la sede del Congreso está en Valparaíso. Pero en estricto rigor esta es la sede del Congreso, le llamamos sede Santiago, pero este fue el Salón de Honor en el cual nuestro Parlamento legisló acá las principales leyes que dieron razón al país y a la nación. Están ustedes sentados, los de la mano izquierda mía es el sector del Senado, los de la mano derecha es el sector de la Cámara de Diputados.
Y todos los parlamentos en el mundo tienen esta misma configuración de sillones enfrentados para tener a los parlamentarios mirándose, por decirlo de alguna manera. Y este Salón de Honor tiene esa particularidad de haber cobijado el debate más interesante de Chile. Por lo tanto, la historia del país está acá. En el hall de acceso hicimos una reproducción de láminas de fotografía de los últimos presidentes que juraron en este Salón de Honor. Acá juraban en la toma del mando de la nación los presidentes. Están afuera sus fotos. Los últimos 3 presidentes que juraron acá fue el presidente Salvador Allende, el presidente Eduardo Frei Montalva y el presidente Jorge Alessandro Rodríguez. Y eso da cuenta de que este salón tiene una historia. Y en esa historia quiero decirle a los profesores y académicos que vienen desde el extranjero, es lo que nosotros nos sentimos con mucho orgullo y como Senado poder facilitar. Yo trabajo harto con las universidades, el Senado trata de abrir las puertas de sus sesiones. Estoy con otro seminario a propósito de la ley de reforma procesal penal que cumplió 25 años ya. Estamos con la Universidad de San Sebastián haciendo un ciclo de seminarios para analizar esa ley. Esa es la importancia de tener a los parlamentarios por un lado, pero tener estos recintos que permiten con las universidades hacer este otro proceso, que es evaluar. En este caso, hoy día nos convoca el 15º Congreso de las Revistas Científicas Universitarias. Y también era muy importante para nosotros poder cobijarlas. Cuando Francisco Gangas, el profesor Francisco Gangas, conversamos y tenía esta idea, nos pareció muy oportuno hacerla acá, hacerla en el Salón de Honor y hacerla con la dignidad que significa por la importancia que tiene lo que ustedes desarrollan. Por lo tanto, siéntanse muy bienvenidos al Senado de la República, a este Salón de Honor, y espero que sea una jornada de mucho provecho y de mucha contribución también, no solo a las universidades que organizan, sino que irradien al resto de las universidades. Así que tengan muy buenos días y que sea una muy buena jornada. Agradecemos este mensaje de bienvenida que nos ha entregado el señor Fernando Silva Muñoz, representante del Senado, como también agradecer el abrir las puertas de este Salón de Honor Republicano para este importante Congreso Internacional. A continuación dejamos con ustedes a la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, señora Marisol Durán Santis, quien entregará unas palabras de bienvenida para inaugurar este Congreso. Muy buenos días. Muchas gracias por sus palabras señaladas precedentemente y voy a hacer mío los vocativos que se han indicado, pero no puedo dejar de señalar que es un tremendo honor tenerlos acá en este espacio tan republicano para nuestro país. Creo que habla del valor que tiene hoy día trabajar con investigadores, con la producción científica y siempre preocupado de darle mucho más valor a lo que estamos hoy día haciendo en nuestras instituciones. Autoridades presentes, colegas, editoras y editores, investigadoras e investigadores, equipos editoriales, estudiantes, amigas y amigos. Es un honor inaugurar en la UTEM el 15º Congreso Internacional de Revistas Científicas, CRES 2025, coorganizado con la Universidad de Tarapacá y Ediciones Profesionales de la Información. Este encuentro nace con un objetivo nítido: poner al centro a las revistas y a quienes investigan como engranaje clave de la creación, transmisión y circulación del conocimiento que nuestras sociedades necesitan. Este Congreso es, ante todo, una experiencia de cooperación. La comunicación científica, en su mejor versión, no compite, colabora. El espacio hispanoamericano lo ha demostrado una y otra vez con su apertura, su horizontalidad y su vocación por aprender juntos y juntas para difundir
y mejorar la ciencia de nuestras universidades y países. En estos días nos reunimos para compartir, debatir y tejer proyectos que amplifiquen la voz de la ciencia. Esa es la esencia de CRECS. Desde la UTEM abrazamos la lógica cooperativa con políticas concretas. En 2024 formalizamos nuestra política de revistas científicas, técnicas profesionales y de divulgación científica y cultural. Esta política profesionaliza equipos, refuerza la revisión por pares, la regularidad, la indexación y la adopción de estándares internacionales. Además, crea un modelo de gestión con participación mayoritariamente externa y con un consejo asesor que vela por la calidad y la imparcialidad. Nada de esto es accesorio. Es la infraestructura ética y técnica que sostiene la credibilidad del conocimiento. Porque hoy, más que nunca, necesitamos una visión crítica sobre cómo se produce el conocimiento. La discusión editorial no es un trámite, es parte de la integridad académica en tiempos en que se instalan creencias infundadas y circulan noticias falsas. Defender el método científico y pensamiento crítico en el espacio público es un acto de responsabilidad democrática. La edición científica exige un compromiso ético que asegure la conciencia y la calidad de lo que publicamos. Igualar la cancha es otro imperativo de este encuentro. Significa abrir puertas y remover sesgo en cada eslabón de la cadena editorial, desde la conformación de comité y la selección de pares, hasta las políticas de acceso, los criterios de indexación y las prácticas de citación. En la UTEM venimos trabajando para que la diversidad de saberes articuladas entre disciplinas, territorios y comunidades tengan un lugar real en nuestras publicaciones. No se trata solo de volumen, sino también de legitimidad y pertinencia social. Esa diversidad incluye de manera ineludible la participación de las mujeres. Sabemos que el ecosistema del conocimiento ha sido históricamente adverso. Brechas en la toma de decisiones, techos de cristal, subrepresentación en STEM, sesgos en la evaluación. Por eso hemos impulsado una política institucional de género en 2025. Consolidó su gobernanza en la Dirección de Equidad de Género y ha sido reconocida por nuestra comunidad académica como un lineamiento efectivo. Esta política ha integrado la perspectiva de género en la gestión, la cultura académica y la propia generación de conocimiento. También sabemos que la credibilidad se construye con evidencia y con resultados medibles. En el periodo 2020-2024, la productividad científica de la UTEM se triplicó respecto del año anterior, con 1.282 artículos en WOS y Scopus. Y ajustado por tamaños, alcanzamos desempeños relativos competitivos a nivel nacional. Esto confirma que las políticas institucionales funcionan cuando se sostienen en el tiempo y se articulan con la formación de posgrado y con el fortalecimiento de capacidades. Pero no nos engañemos, no basta con publicar más, debemos publicar mejor y de modo más justo. Por eso, nuestra política de revistas se implementa con servicios editoriales concretos, OJS, DOI, OCSIN, antiplagio, preservación digital, para facilitar el trabajo de los equipos y elevar estándares. Así cuidamos la trazabilidad, la regularidad
y la visibilidad de nuestras revistas y empujamos al sistema hacia buenas prácticas compartidas. Quisiera además mirar al horizonte. La inteligencia artificial ya está transformando la investigación y la edición científica, automatiza tareas, asiste la redacción, sugiere revisores, detecta patrones, pero también abre dilemas sobre autoría, sesgos, integridad y transparencia. Este Congreso propone abordar sus amenazas y sobre todo aprovechar sus oportunidades para fortalecer la ciencia latinoamericana. La pregunta no es si vamos a usar la IA, sino cómo la vamos a gobernar para que potencie y no degrade la calidad ética y la equidad en la comunicación científica. En clave latinoamericana, la cooperación en la tecnología social que tenemos. Por eso aspiramos a que este trabajo conjunto contribuya a consolidar a ELAC, la Asociación Latinoamericana de Edición Científica, y a fortalecer especialmente a nuestras universidades públicas, que rinden cuenta directa a la ciudadanía. Allí hay un mandato republicano: democratizar el acceso al conocimiento y resguardar su integridad en beneficio del bien común. Permítame terminar con una invitación muy concreta para estos días. 1. Crucen fronteras disciplinares y territoriales. 2. Detecten y corrijan sesgos en sus procesos editoriales de autoría, revisión y citación. Y 3. Documenten aprendizajes y conviértanlos en reglas claras, replicables y abiertas. 4. Vuelvan a sus instituciones con compromisos verificables que ayuden a igualar la cancha y a integrar la diversidad de saberes que necesitamos para enfrentar los desafíos del futuro. Si logramos eso, habremos hecho mucho más que inaugurar un congreso. Habremos dado un paso concreto para recomponer el vínculo entre ciencia y sociedad y para devolver el método científico y el pensamiento crítico el lugar que merece en el debate público. Bienvenidos y bienvenidas a CREX 2025 en la UTEM. Muchas gracias. Fue el discurso de apertura de la señora Marisol Durán Santis, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile. Queremos reiterar el honor de contar con la presencia del señor Víctor Orellana Calderón, subsecretario de Educación Superior, que nos entregará a continuación un importante mensaje. Subsecretario. Muy buenos días a todas y todos. Hago mío los vocativos. Quiero saludar con especial afecto a las autoridades de la UTEM, de rectora, y no puedo estar con nosotros hoy en el Congreso del rector Emilio Rodríguez de la Universidad de Tarapacá. Dos universidades públicas que de manera conjunta llevan adelante este Congreso. Yo simplemente quisiera agradecer que nuestro país pueda ser lugar para estos encuentros, recordar la responsabilidad también que tienen las universidades y las universidades públicas en el debate acerca de las transformaciones que está experimentando la esfera del conocimiento especializado, la ciencia, las humanidades en el mundo. No quiero entrar en detalles, pero se trata de una transformación acelerada, de un proceso de racionalización con mucho vértigo, de ampliación, en el cual desde ustedes las conocen mucho mejor que yo, desde la aparición de un movimiento de revistas especuladoras, ¿no? Depredadoras de
publicaciones, pasando por la conducta de los grandes conglomerados que ha derivado luego en largas listas de espera que terminan resolviéndose a través de pagos directos para ser publicados. Todo aquello pone en tensión el viejo principio de la ciencia. No quiero referirme a esa frase de Merton porque si la digo yo puede ser complicado, pero el principio de la apertura y del conocimiento a disposición de quienes lo utilizan y sobre todo de los sistemas de revisión de pares. Porque los sistemas de revisión de pares lo que hacen es que elevan el nivel, permiten la sana crítica, que las publicaciones no son simplemente aquello que uno finaliza en un proceso de investigación, sino que se ponen en valor con diálogo y con el juicio experto de colegas, ¿no? Y ese es un sistema que está siempre en tensión producto del vértigo de los procesos de racionalización y de modernización a partir de las presiones que naturalmente los intereses económicos u otro tipo de intereses puedan tener. Naturalmente el debate que ustedes van a dar acá es fecundo. Respecto a ello sé que hay movimientos de la ciencia latinoamericana y la ciencia iberoamericana precisamente para seguir protegiendo el sistema de revisión de pares y seguir protegiendo este espíritu que entiendo es lo que anima a vuestra convocatoria, y es muy relevante también aquello en el mundo hoy, en nuestro espacio de educación superior, para que los principios de la universidad moderna y de la investigación no sean puestos en, digamos, no sean abandonados, pero tampoco apegarnos a esos principios signifique actitudes de naturaleza conservadora. Y lo digo a propósito del problema de la inteligencia artificial, que lo mencionaba la rectora. La inteligencia artificial es una fuerza enorme, es una conquista humana, como lo es también el lenguaje, como lo es la cultura, como lo es la propia ciencia. Y como cualquier conquista humana puede ser vuelta en su contra, ¿no? Eso no ha pasado tantas veces en la historia. Y finalmente lo que queda, lo que hace la diferencia entre una y otra cosa son espacios como este, son masas críticas, son debates. Yo uso mucho la inteligencia artificial, me imagino ustedes lo hacen también, al punto de que me sorprende de su capacidad y creciente de resumir texto y en comprender publicaciones, ¿no? Impresionante. Yo a veces lo que hago, me imagino usted también lo hace, le coloco paper míos para ver si lo entiende tan bien como uno lo quiso, y es impresionante el resultado, ¿no? Porque uno dice, bueno, me está resumiendo esto, yo no lo he leído, por algo estoy usando inteligencia artificial, ya no me basta colocar algo que yo leí y estudié, sino algo que uno mismo hizo para saber si lo entendió. Y los resultados son increíbles. Eso va a potenciar la ciencia, no al revés. Pero cómo, depende de lo que debatamos. Así que súper contento que este espacio lo tengan organizado también por dos universidades públicas en esta instancia, cuyo, digamos, importancia republicana ya se ha comentado. Acá se ha sentado mucha gente de mucho valor para nuestro país. Así que agradecimiento parte del gobierno, felicitaciones, espero que cunda el trabajo y el debate. Muchas gracias. Agradecemos el relevante mensaje y reflexiones que nos ha entregado el subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana Calderón. Ahora queremos dejar con ustedes al doctor Francisco Ganga Contreras, coordinador de sede Santiago de la Universidad de Tarapacá del Estado de Chile e integrante del Comité Ejecutivo de CREX 2025, quien dirigirá unas palabras a las y los asistentes en representación del rector de la Universidad de Tarapacá, doctor Emilio Rodríguez Ponce. Profesor. Muy buenos días a todos y a todas. En realidad voy a hablar más que un par de palabras. Creo que voy a tomarme el tiempo primero para contarles que es un momento complejo este para mí y también difícil porque me encuentra, bueno, por fin llega el día, pero me encuentra en un momento pletórico de muchas emociones. Y la primera de ellas es una emoción de tristeza, diría yo, porque alguien diría, de verdad debería estar muy contento de representar al rector. No necesariamente, porque el rector Emilio Rodríguez, que además de ser un gran directivo universitario con una experiencia muy dilatada en eso, primero que todo es un gran investigador. Y él estaba absolutamente entusiasmado con este congreso. De hecho, cuando hicimos el diseño
de traer el Congreso de Revistas Científicas a nuestro país, lo hicimos convencidos de que era un gran espacio justamente para vertebrar un espacio de irradiación de vida intelectual, pero por sobre todo para conectar los investigadores con los editores, con el resto de la comunidad académica, que al final son las dos caras de la misma moneda. Investigadores, editores, editores e investigadores se tienen que nutrir permanentemente. Es más, siento que los editores tienen el imperativo de ser grandes investigadores. Y de pronto uno observa que hay una tarea de parte de las autoridades de las universidades latinoamericanas de transformar este rol de editor en una especie de pináculo de la carrera de un investigador. Y no al revés, como un cargo que nadie quiere tomar, pero que finalmente se le da a la persona que tiene más disponibilidad de tiempo. Tiene que ser la cumbre del investigador, porque además el rol, tal como lo han dicho las personas que me han precedido, es fundamental en la circulación de la ciencia y de la buena ciencia. Y el editor no solo tiene que tener la capacidad de entender que hay complejidad en ese conocimiento nuevo que se genera, sino que adicionalmente tiene que orientar a los autores. Y si no está esa experiencia detrás, difícilmente van a poder orientar. Pero junto con este sentimiento de tristeza de no poder compartir este gran momento con el rector Emilio Rodríguez, que estaba, como insisto, tremendamente involucrado con esta idea, inmediatamente emerge un sentimiento de mucha gratitud y quiero saludar a la distancia a otro gran ausente de este evento. Me refiero al doctor Félix de Moya. Cruzan las palabras, gracias a la ciencia, por el mar y seguramente en este minuto Félix está siguiendo esta ceremonia. Pero tiene un gran representante acá. Quiero también saludar al doctor Tomás Payet, que es parte de los fundadores de este congreso, y gracias a ellos hoy podemos disfrutar de este espacio iberoamericano, pero también mundial, que nos permite mejorar y crecer como investigadores. Conectado con lo anterior, también quiero agradecer a la rectora, y lo hago porque cuando nosotros hicimos este diseño estratégico, la verdad que el horizonte se nos veía bastante propicio, pero quienes nos dedicamos a la investigación, pero también a la planificación, sabemos que podemos diseñar en el presente, dibujar el futuro, pero no podemos controlar las variables que van a intervenir en ese futuro. Y a comienzo de año la universidad se vio envuelta en una especie de tormenta artificial que nos tuvo en una situación bastante complicada. Y cuando tú entras en complicación, la posibilidad es que esa tormenta hunda el barco. Pero si tú eres capaz de entender qué pasa con la tormenta y buscar ayuda, ese barco se puede salvar y finalmente llegar a un puerto. Y en ese proceso estábamos con el rector cuando dijimos, bueno, vamos a tener que buscar ayuda. Tenemos que buscar un socio estratégico que sea capaz de entender la importancia, la relevancia, la profundidad y trascendencia que tiene un evento de esta naturaleza. Y de manera espontánea pensamos en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Porque sabíamos que Marisol Durán entiende la ciencia, está comprometida con la ciencia. Y los indicadores que ella acaba de mencionar no son una casualidad, obedecen de nuevo a una convicción de que el país y Latinoamérica tiene que apostar por la ciencia. Así que, rectora Durán, de verdad que eternamente agradecido por haber acogido inmediatamente el llamado, y a los 3 días, no 3 semanas, a los 3 días la rectora Durán nos tenía sentado con su equipo justamente para empezar a rediseñar este congreso. Gracias a eso estamos acá, todos muy contentos, todos muy felices. Me quedan algunos minutos y quiero terminar diciendo algo que siempre me ha perseguido en mi vida. Desde mi más tierna edad, no digo pequeño porque se van a reír, pero desde mi más tierna edad he seguido la mitología griega, romana. Y había un personaje que siempre me llamó la atención, Prometeo. Y después entendí por qué me llamó la atención. Prometeo significa en estricto rigor aquel que planifica, el que prevé, el que mira el futuro. Y Prometeo, mirando el futuro y tratando de beneficiar a la humanidad, se le ocurrió robarle el fuego a los dioses y llevárselo a los hombres.
El fuego es el conocimiento. Ese mito también está presente en la cultura judeo-cristiana. En este caso, es la mujer la que obedece, ¿cierto?, el consejo de la serpiente de comer del fruto del árbol del bien y el mal, la manzana, que no era otra cosa que tener acceso al conocimiento. Bueno, quiero decirles que son los editores, los investigadores, los Prometeo y las Eva de este tiempo. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Francisco Ganga Contreras, coordinador sede Santiago de la Universidad de Tarapacá del Estado de Chile. Vamos a continuar con la instancia inaugural, esta vez dejando con ustedes al doctor Rafael Repiso Caballero, director académico del Congreso, que nos entregará sus palabras en esta apertura. Estimada rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, autoridades académicas, colegas, investigadores, editores, personal técnico, bienvenidos. Yo, a diferencia de Prometeo, soy como Epimeteo, el que piensa después, que era el famoso marido, bueno, era el marido poco conocido de la famosa Pandora. Lo digo porque el discurso lo acabé de escribir esta mañana. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta nueva edición de nuestro Congreso sobre revistas académicas que este año tiene como escenario la hermosa y vibrante ciudad de Santiago de Chile. No ha sido el azar quien nos ha traído hasta aquí, sino que hemos elegido Chile porque su voz resuena con fuerza y claridad en el coro de la comunicación científica iberoamericana. Este país ha sabido, como pocos, conjugar la raíz y el vuelo, tradición y modernidad, rigor y apertura. No en vano, Chile es hoy el país hispanoamericano con mayor número de revistas indexadas en las grandes bases de datos, en Scopus y en Web of Science, si tenemos en cuenta o en relación la población del país. Esta cifra no es un mero dato, es una declaración de compromiso con la calidad, la visibilidad y la internacionalización del conocimiento. Chile también fue pionero en abrir las puertas del acceso abierto cuando aún eran pocos los que creían en ello. El Cielo Chile no solo fue una plataforma, fue y sigue siendo una ventana luminosa hacia la ciencia compartida, hacia el conocimiento que se ofrece sin barreras, como un bien común. En un tiempo en que la ciencia abierta es ya un imperativo ético, el ejemplo chileno nos recuerda que la generosidad también puede ser una forma de excelencia. Pero hay algo más que nos convoca hoy. Chile no solo aporta métricas, sino que también aporta alma. Nos ofrece una comunidad académica comprometida, inquieta, solidaria, que entiende que el conocimiento no se defiende desde el aislamiento, sino desde el encuentro. Y este congreso es precisamente un canto al encuentro, un lugar donde se escucha, se debate y se construye colectivamente. Durante estos días hablaremos de indexación y de innovación, de ética y de métricas, de inteligencia artificial y de futuro, pero sobre todo hablaremos de personas, de quienes investigan, de quienes editan, evalúan, difunden y leen, porque detrás de cada artículo, de cada revisión y de cada cita hay un corazón que late con la convicción de que la ciencia solo tiene sentido si sirve para comprender y transformar el mundo. Permítanme en este punto rendir un guiño simbólico a uno de los grandes espíritus de esta tierra, Víctor Jara. Como él, creemos que el canto no puede ser solo canto, debe ser luz sobre el campo. Así también nuestras revistas no pueden ser solo contenedores de saber, sino que deben ser puentes, faros, semillas de cambio. Que este congreso sea, pues, una de esas luces. Agradezco profundamente a nuestras instituciones anfitrionas, la Universidad de Tarapacá, la Universidad Tecnológica Metropolitana, por su generosidad y compromiso. Y agradecemos también al Gobierno de Chile la posibilidad de celebrar este encuentro en este espacio cargado de historia, donde tantas veces se ha pensado el país y se han sembrado palabras que cambiaron su destino. Por supuesto, a las empresas patrocinadoras que hacen un gran esfuerzo por estar y colaborar con el Congreso y a la Asociación Latinoamericana de Editores Científicos que desde hace 3 ediciones nos acompaña de manera fraternal, ¿no? Y bueno, y especialmente aquellos que han tenido mucho interés desde el primer momento en traer este Congreso a Chile.
yo concretaría en dos chilenos: a Atilio Bustos, que siempre estuvo en la organización de este congreso y siempre se quiso traer para esta tierra este congreso, y a Félix de Moya, que aunque no es chileno, vivió aquí y de alguna manera volvió a nacer aquí. A día de hoy, bueno, anoche éramos 161 inscritos, que probablemente aumente. 161 inscritos que provienen de 14 países, de 84 instituciones. Cada uno de ustedes una voz, una historia, una perspectiva. Juntos formamos un coro diverso que, como diría Jara, no canta por cantar ni por tener buena voz, sino porque creemos en el poder transformador del conocimiento compartido. Sean todas y todos muy bienvenidos a Santiago, bienvenidos a Chile, bienvenidos a este CREX 2025, donde esperamos seguir escribiendo con humildad y esperanza, donde seguimos desalambrando el campo de la edición científica para tener una ciencia compartida que sea de los autores, de las instituciones y de la humanidad a la que sirve. Muchas gracias. Muy bien, con las palabras entonces del director académico del CREX 2025, doctor Rafael Repiso Caballero, damos por inaugurado el 15º Congreso de Revistas Científicas CREX 2025 y comenzaremos con la conferencia titulada Importancia del ensayo en el desarrollo de las ciencias sociales y humanidades, dictada por don Sergio González Miranda, sociólogo, Premio Nacional de Historia 2014 e investigador de la Universidad de Tarapacá. Esta instancia será moderada por la académica Gwendolyn Suárez Amaya, profesora académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Le invitamos, por favor, a pasar adelante. El comité organizador del CREX me ha dado el honor de representar a los académicos de la universidad anfitriona, todos aquellos que estamos comprometidos con la producción científica. Bueno, en esta oportunidad me ha correspondido entonces presentar al conferencista central. Su nombre es Sergio González Miranda, sociólogo por la Universidad de Chile, magíster en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, posgraduado en Ciencias Sociales por Flaxo, doctor en Estudios Americanos, con mención en Relaciones Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, además profesor titular del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. Es integrante de los claustros doctorales de Historia, de Ciencias Sociales y de Educación de la Universidad de Tarapacá. Ha sido miembro del Consejo de CONICYT y del Comité de Humanidades de la CNA, Consejo Nacional de Acreditación. Investigador de proyectos Fondesit desde 1996 a la fecha. También ha sido director de proyectos Anillos y Ecos de CONICYT. Además, ha publicado en revistas indizadas en temas como Historia de la Minería, Historia Regional, Relaciones Transfronterizas y Educación Intercultural. Ha publicado libros en diversas temáticas. Además, recibió el Premio Nacional de Historia en 2014 y las medallas rectorales de la Universidad de Chile y de la Universidad Arturo Prat. Fue declarado Hijo Ilustre de Iquique en el año 2014. Algunos de sus últimos libros destaca El Espejo del Desierto, Cateadores y Descubridores, Gremios y Redes de Parentesco en el primer impulso de la minería del salitre en Tarapacá, de 1830 a 1870. Otro libro, Personajes de Integración y Palabras de Amistad entre Perú y Chile, el Bicentenario Peruano. Una tercera publicación, Voces desde la Arena, Historias de mujeres olvidadas en la industria del salitre, Tarapacá, 1850 a 1879. Una cuarta publicación, Pai Pampa, El espacio salitrero y sus nexos transfronterizos, la perspectiva boliviana e indígena en la sociedad pampina. Y una última publicación a destacar,
Matamunqui, el ciclo de expansión del nitrato de Chile, la sociedad pampina y su industria. Todos ellos en editoriales reconocidas como RIL Editores. En esta oportunidad, el doctor Sergio González nos va a ofrecer una conferencia titulada Importancia del ensayo en el desarrollo de las ciencias sociales y humanidades. Para nosotros es un placer, desde el CREX, dar espacio para que investigadores de renombre vengan a compartirnos sus experiencias y sus pareceres respecto a cómo poder seguir contribuyendo a hacer buena ciencia. Adelante. Muy buenos días. Se me atascó el anteojo con la tarjeta de adulto mayor. Bueno, también me sumo a todos los vocativos y los agradecimientos por esta invitación en este lugar tan particular, donde se sufre tanto, me imagino, se sufrió tanto. Quiero, en primer lugar, señalar que hablo desde las ciencias sociales y humanidades. Por lo tanto, tácitamente dejo fuera las ciencias naturales. No quiero entrar en ese tipo de áreas porque no son de mi conocimiento. Y un segundo aspecto que quiero hablar como un viejo investigador Fondesit. Ya han pasado muchos años de que ejerzo proyectos asociados a, antiguamente era CONICIT y ahora es ANIT. Y también por lo mismo como un productor de papers. Ustedes van a entender por qué estoy diciendo esto más adelante. Y también me correspondió fundar una revista científica de estudios transfronterizos que se llama Así Somos Americanos, que tengo entendido que hoy día está indexada en Scopus. Bueno, existen campos de estudio que se ajustan más a un medio que a otro para expresar problemas de investigación. Podría afirmarse que pueden ser complementarios, como el caso del paper y el ensayo. No son contradictorios, son complementarios. Sin embargo, se puede constatar que han existido momentos en que alguno de ellos ha tomado preeminencia sobre el otro. Como el paper lo ha sido en esta época, el ensayo lo fue en el siglo XX. Liliana Wimberg nos dice, comillas, hacia los años 40 del siglo XX, el ensayo había logrado alcanzar su propia tierra firme. Esto es, había llegado a su normalización, en una intersección entre el campo literario y el campo intelectual, como lo demuestra de manera proverbial para el caso hispanoamericano la obra de Alfonso Reyes. Sin lugar a duda, podemos citar a muchos otros escritores e intelectuales latinoamericanos de características similares a Reyes Ochoa, fundador del Colegio de México, del que fue su primer presidente entre 1940 y 1958. En Chile, otros ensayistas no solo marcaron el rumbo intelectual del siglo XX, especialmente la llamada, comillas, generación del centenario, donde Javier Pinedo nos dice que entre otros destaca Agustín Ross Edwards, Enrique McKeever. Enrique McKeever publicó a fines del siglo XIX un texto llamado La crisis moral en Chile. A veces me gustaría mucho poder parafrasear un artículo sobre ese tema del Chile de hoy. Nicolás Palacios, Alejandro Venegas, Enrique Molina, Guillermo Subercasó, Juan Enrique Concha, Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, Luis Emilio Recabarren, Tancredo Pinochet, entre otros. Fíjense ustedes de que cuando Chile cumple 100 años,
como que nos detuvimos y dijimos, es el momento de reflexionar. Es el momento de pensar a Chile cómo nos ha ido como república en estos primeros 100 años. Y todos estos intelectuales, ensayistas, lo pensaron y escribieron. La pregunta que me hago, cuando cumplimos 200 años, ¿qué hicimos? ¿Dónde estaban los ensayistas? ¿Y dónde estaban también los escritores de papers? No reflexionamos. No queda ninguna huella intelectual a reconocer de ese momento. Y lo he conversado también con colegas de otros países, por ejemplo, del Perú, de que yo investigo la historia del Perú y sus relaciones con Chile, lo mismo que Bolivia. Pasó algo parecido. Ya no hay un Mariátegui en Perú en este momento, por decir uno, o una Aya de la Torre. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hemos dejado de reflexionar sobre la marcha de nuestro país, del devenir de nuestra patria? ¿Se podría hacer una reconstrucción de la historia intelectual de Chile en el siglo XX a través del ensayo? Yo les pregunto, y no con propósito de provocación, ¿se podría hacer una historia intelectual del año 1955? ¿O Chile, un caso de desarrollo frustrado? De Aníbal Pinto Santa Cruz, Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales de 1995. Javier Pinedo, en su libro Debates Intelectuales, nos dice que Encina influyó en importantes pensadores como Horacio Serrano, Hernán Díaz Arrieta, Ariel Peralta, Guillermo Feliu Cruz, Raúl Silva Castro, Luis Oyarzún, Hernán Godoy y algunos otros. Bueno, yo tuve la suerte de conocer y ser amigo, en parte, de Leopoldo Castedo, quien trabajó directamente con Encina y él llegó en el Winnipeg desde España. En España él incluso trabajó, hizo teatro, en fin, es un gran historiador. Influyó muchísimo en el pensamiento chileno. Trabajó en teatro con García Lorca. Y él me decía, bueno, don Pancho muchas veces cruzaba la línea de la historiografía para entrar a la literatura, pero eso no nos damos cuenta cuando leemos sus libros, ¿no? Pero también Encina, siendo un conservador, influyó también en el pensamiento de izquierda. Este tipo de influencia es muy difícil, creo yo, encontrarla a partir de los papers, porque pueden ser muy citados debido a la gran capacidad para establecer redes virtuales de la actualidad. Pero no sé si alcanzan el reconocimiento más allá de los límites de sus propias disciplinas o áreas específicas de trabajo. En sociología, la influencia transcontinental de libros como La dependencia y desarrollo de América Latina, de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto, es muy propia de una época marcada por el pensamiento de la CEPAL. Tuvimos la suerte en Chile de que la CEPAL se instaló aquí en Santiago y su influencia marcó intelectualmente al pensamiento en Chile. Organización que coincidentemente, ¿cierto?, vio surgir la carrera de sociología en la Universidad de Chile, donde yo me formé, muy influida intelectualmente por la presencia de esos investigadores de la CEPAL. Eduardo Debes afirma que es fácil demostrar fundamentalmente, analizando el funcionamiento de las redes intelectuales y las citaciones, cómo el cepalismo y la sociología se emparentan entre sí, tanto como se diferencian del ensayo y de la filosofía latinoamericana. Cierre comillas. Este autor comienza a observar que la sociología y la economía comienzan a distanciarse de la filosofía y, por añadidura, del ensayo. No cabe duda que se produjo una brecha entre la generación del centenario y la del bicentenario.
no solo en la producción intelectual con propósitos interpretativos sobre la realidad nacional, sino también el interés universitario por el acontecimiento. El siglo XX cerró con aportes diversos en los campos de ensayos de interpretación, referido a este siglo y el tiempo presente desde las principales disciplinas. Algunos ejemplos son, por ejemplo, Jaime Valdivieso, desde la literatura publicó Chile o un mito y su ruptura, en 1987. Tomás Mulián, desde la sociología Chile actual, Anatomía de un mito, 1997. También desde la sociología, Jorge Larraín aborda el tema preferido de los ensayistas del Centenario, planteando una nueva hipótesis sobre la identidad chilena, en el 2001. Desde la historiografía tenemos a Gabriel Salazar, comillas, del poder constituyente de asalariados e intelectuales en Chile. Y Joaquín Fermandoa, La revolución inconclusa, la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular. Y en una mirada prospectiva la plantea Manuel Antonio Garretón con La sociedad que viviremos, del 2014. La pregunta es, Chile ya no está en crisis, que prácticamente este tipo de libros han desaparecido de los escaparates. El compromiso intelectual de investigadores y académicos con el desarrollo de la sociedad y las comunidades no ha dejado de estar presente en el quehacer de las ciencias sociales y humanidades en Chile, especialmente cuando se le asocia al pensamiento crítico. Ya la señora rectora señalaba la importancia del pensamiento crítico, promovido por la mayoría de las universidades. Sin embargo, el papel del sujeto activo comenzó a decaer a fines del siglo XX. Un caso destacable ha sido el de Humaniora, una red de programas de posgrado universidades pertenecientes al CRUSH, fundado en el 2007, que sin embargo no tuvo el mejor destino por falta de financiamiento. El ensayo dio paso a un formato con mayor asepsia hacia lo político y más centrado en lo científico, al punto de ajustar los resultados a los mismos parámetros de las ciencias naturales. El paper fue el formato por excelencia para esta nueva etapa de los rankings internacionales. Sin embargo, María Eugenia Góngora, en 2013, nos advertía que no debemos olvidar que el paper es un formato en evolución y que, como tal, está históricamente situado en la Academia Norteamericana, basada a partir de los años 60. Por lo mismo, está sujeto también a la reflexión y a la crítica, cierre comillas. Ha pasado una década y el formato paper parece no detener su camino al éxito global, aunque algunas de sus características más exitosas, como la edición de revistas indexadas, pagadas y los rankings asociados, están en su fase, al parecer, de cierto agotamiento. Un éxito que se ha concentrado en las indizaciones reconocidas por la institucionalidad educacional y por lo mismo recompensada con aportes financieros estatales. Lo anterior ha dejado de ser un círculo virtuoso para transformarse, temo, en un círculo perverso, que no solo ha profundizado el interés por la recompensa pecuniaria. Ya el subsecretario mencionó a Merton, negando a uno de los principios, uno de los imperativos institucionales del ethos de la ciencia definidos por Merton como el desinterés, que tenía por sustento la búsqueda de la verdad científica y no la búsqueda del interés pecuniario o del poder. También ha comenzado a cuestionarse la relevancia de los editores de las revistas indexadas, en comparación con la importancia que han comenzado a tener los editores, la relevancia de los papers en la comunidad científica en comparación con la importancia que han comenzado a tener los editores de las revistas indexadas, que hacen una gran labor, sin duda, y que creo yo efectivamente que hemos dado un paso adelante en lo que se refiere a la rigurosidad de los textos. Eso no tiene ninguna duda, y es una crítica sin duda que haré respecto a esto con el ensayo. Mayor aún es el cuestionamiento referido
para la sociedad desde dónde ha escrito o se desarrolló la investigación que hizo posible la escritura. Yo creo que la idea del conocimiento situado es muy importante. No es un detalle cuando escribimos desde un lugar. Yo escribo desde una región, escribo desde el margen. Desde el margen también tenemos una ontología y una epistemología desde el cual hablamos. La pregunta es si eso, como diría Michel de Certeau, es escuchado. Si las voces silenciadas son escuchadas también en este campo, o el centralismo también se expresa en este campo. No abordaremos el problema que, a diferencia de los imperativos institucionales de la ciencia en el planteamiento de Robert Merton, al parecer, ahora interesa saber cuáles son las editoriales y las revistas más citadas, y no tanto cuáles son las revistas especializadas en el campo de la investigación que desarrollo. A partir de lo anterior, podríamos correr el riesgo de que estemos pensando más bien en un capital económico más que en un capital científico. El cuestionamiento de la masividad actual de los papers está relacionada fundamentalmente al interés económico que se persigue. Siguiendo a Max Weber, a la búsqueda del poder. Weber afirma, comillas, en términos generales, el poder puramente económico y particularmente el poder monetario, desvergonzado, no constituye en ninguna manera un fundamento suficiente de honor social. Tampoco el poder es el único fundamento del honor social. De hecho, como ha ocurrido con frecuencia, es el honor social, es el prestigio el que puede constituir el fundamento del poder político o económico. Creo que ese es el punto central que debe distinguir, ¿cierto?, el quehacer académico. Se ha comenzado a cuestionar la masividad de los papers no solo porque suelen ser resultado de escrituras en tándem, y no me estoy refiriendo a la escritura que se puede ser resultado de trabajos interdisciplinarios y en equipos de investigación, sino una estrategia de tándem, que a veces ha llegado a ciertos límites extraños, sino también porque se trata de obtener subproductos de un mismo problema de investigación extremando los análisis o las descripciones. Como diría un amigo mío, que era Sergio Boissier, gran economista, es rizar el rizo para sacar más paper de un mismo tema. Siempre me pregunto si lograremos alguna vez, que creo que sí se logra en las ciencias naturales, tener papers que tengan una influencia mundial tal como lo tuvieron algunos ensayos que ya he citado anteriormente. Por ejemplo, el viejo libro de Faleto y Cardoso sobre el desarrollo de América Latina. El ensayo es un formato que también enfrentó la crítica desde las miradas más científicas, que comenzaron a dominar los campos disciplinarios de las ciencias sociales. Se comenzó a cuestionar la rigurosidad de sus textos, porque a veces no eran precisos, las fuentes eran omitidas, las bibliografías eran incompletas, demasiadas conjeturas y pocas pruebas. Pero sobre todo, por ejemplo, es muy importante que ya hoy día los ensayos no tengan pares evaluadores, pares externos evaluadores. Siguen existiendo, pero las universidades, creo yo, que deben controlar eso. A diferencia del ensayo, en el artículo, en el paper, el peso de la prueba respecto de la hipótesis planteada estaría siempre garantizado por pares evaluadores, editores estrictos, con métricas y normas editoriales que suelen actualizarse permanentemente, pero no deben olvidar el contenido, que es la ventaja del ensayo. Y lo más importante es el factor de impacto, que dice relación con la cantidad de citas que se genera. Esto es el viejo efecto Mateo que señalaba también Merton, ¿cierto?
que viene de esa frase, ¿no? Al hombre de mucha fe, más fe le será dada, y al de poca fe, incluso la poca fe que tiene le será quitada. Bueno, al que más cita, ni siquiera los que citó lo citarán, ¿no? Pues bien, es importante que eso sea un acicate, pero no puede transformarse en un objetivo de ser solo citado, porque formamos parte de esta comunidad a lo Thomas Kuhn, ¿no? Que los citables se transforman en comunidad. Pero la pregunta es que no solamente es la citación, sino que es el tema que podemos poner sobre la mesa para la discusión, que es lo que investigamos. Todo círculo virtuoso y la relevancia social está en la importancia de la producción académica. Ese es el verdadero círculo virtuoso. Es importante destacar, por ejemplo, que la Universidad de Tarapacá cuenta con un fondo de publicaciones de libros que tiene por objetivo la divulgación científica. Yo creo que muy pocas universidades tienen esto, por supuesto con evaluación de pares externos. Esto es una valoración a destacar, porque el olvido del ensayo es el olvido de una cosa que es extraordinariamente importante, que es la creación en el campo académico. El ensayo es por definición un espacio de la creación, desde donde pueden derivar las hipótesis que luego las investigamos en nuestros proyectos de investigación científica. Por eso es lo complementario. No es que sean complementarios a propósito que no compiten entre sí. Son complementarios porque si pensamos, por ejemplo, en Imre Lakatos, el ensayo aportaría mucho a lo que él llama, ¿cierto?, aceptación 1 en su modelo. Una pregunta circula en el ambiente cuando en los campos disciplinarios de las ciencias sociales y las humanidades se compara el ensayo con el paper, y es aquella sobre la importancia de la imaginación y la creatividad tanto en la investigación como en la escritura. Los partidarios del formato paper suelen recurrir a la fuerza de los hechos, el llamado índice de impacto, que no es otro que una sofisticada medición, ¿cierto?, del viejo efecto Mateo. Por lo anterior, es que se podría esperar que en la actualidad los textos más citados sean paper y no ensayos. Sin embargo, el historiador de las ideas, Eduardo Debes, en un trabajo de análisis de citaciones precisamente, descubrió lo siguiente, comillas, de acuerdo con el instrumento Google Scholar Citations, en cifras redondas, durante octubre del 22, Paulo Freire tenía 476.000 citas, Franz Fanon 111.000, Ernesto Laclau 95.000, Humberto Maturana 92.000, Néstor García Canclini 80.000, Arturo Escobar 67.000, Guillermo O'Donnell 62.000, Walter Miñolo 61.000, Octavio Paz 43.000, etc. Todos ensayistas. Uno de los también más grandes citados, el profesor José Joaquín Brunner, aquí presente, como ensayista, profesor. Muy leídos, muy citados e influyentes, y lo más importante, llegan a un público ilustrado en general y no solo a comunidades científicas especializadas. Además, siempre aportan ideas, conjeturas, hipótesis creativas, y no lo hacen en tándem. Al parecer, el ensayo y el libro no han muerto, pero no han gozado de buena salud en las últimas décadas. Más allá de las citaciones, siempre en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, podríamos preguntarnos algo más de fondo. ¿Cuál es el formato que hemos influido en el campo intelectual, los latinoamericanos, en otros continentes? ¿O desde cuándo
¿desde cuál formato hemos visto mayor impacto en nuestras propias disciplinas? ¿Quién no ha leído o al menos escuchado hablar del libro Chile o una loca geografía? Es un libro que era obligatorio en el colegio en Chile, de Benjamín Subercaseaux, autor de una veintena de libros, además de artículos y ensayos, algunos tan buenos o mejor que su famoso libro. Bastaría recomendar Tierra de Océano o su querido Niño de Lluvia, al parecer una biografía temprana. Imposible no citar su Jimmy Button, referido al indígena de Tierra del Fuego que fue llevado a Inglaterra por el Beagle, digamos, por el capitán Fitzroy y Charles Darwin. Todos escritos con una maestría notable. Este personaje, que fuera diplomático, ganador del Premio Nacional de Literatura en 1963, doctorado en Psicología en Francia, fue testigo en París del movimiento estudiantil del mayo del 68 mientras cumplía una misión diplomática. Se adhirió al espíritu de rebeldía que aromatizaba el aire de París y también el de Santiago. Tenía 66 años y en esos días de París escribió un libro titulado Manifiesto del Mundo Hippie. Ese libro, estoy seguro, no vería la luz en tiempos actuales, porque no sería considerado un texto medianamente académico. El ensayo puede tener muchas virtudes, pero al parecer el Estado definió sus políticas públicas hacia la producción intelectual y su prioridad son los papers. El ensayo no tiene financiamiento por esta vía, pero existe al menos un Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y universidades que también comprenden el fenómeno, como el Fondo de la Universidad de Tarapacá, que ya señalé. El ensayo puede tener muchas virtudes, pero tenemos ese problema. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Por qué el formato ensayo inició su decadencia respecto al formato paper, cuando en rigor tienen finalidades completamente diferentes? Liliana Bingberg nos dice que, comillas, en buena medida las diferencias en el tratamiento del ensayo no se deben atribuir solo a la complejidad intrínseca del mismo, sino también a la perspectiva de análisis y la línea teórica adoptada, que llevan a considerarlo como un género, una clase, un tipo de texto, una forma discursiva, también una modalidad enunciativa de una actividad intelectual, una poética del pensar y un estilo del decir, cierre comillas. Es decir, al paper se le ve como un género literario. Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo escribir bien? ¿Qué tiene de malo tener estilo? Un estilo que muchas veces vemos que los papers comienzan a perderse debido a la hiperdescripción. Para nosotros los historiadores, que escribir 50 páginas es la nada, y nos dicen, no, tiene 15 páginas nomás de espacio para escribir. ¿Cómo hacemos la síntesis? El ensayo es una fuente rica de ideas e hipótesis para la investigación empírica. No tengo dudas que los ensayistas de antaño escribían bien, soltaban la pluma, como se decía, un gozo leerlos y también escucharlos, porque entonces era obligatorio que fueran buenos oradores, buenos maestros, buenos profesores. Pero esta poética de la palabra es muy difícil o imposible desarrollar en formatos como los actuales, con todas estas restricciones de espacio y diseño, como ya lo he señalado. Los historiadores sufrimos, pero será tarde. ¿Se podría escribir con esa calidad de estilo hoy? Uno de los personajes de Jorge Luis Borges, el inspector Lonrod, en su cuento La muerte y la brújula, afirma, dice, usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante, y yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. Y yo diría, los ensayos tampoco pueden prescindir de esa obligación, no sé, los papers. En el formato artículo o paper existe la tendencia a pensar que el texto no tiene necesariamente que ser entretenido, interesante, estiloso, ¿no?
Basta que se pueda describir y demostrar algo. Estamos hablando de las ciencias sociales y las humanidades, lo reitero. En cambio, el ensayo sí es obligatorio que esa narración sea interesante. No hay ensayo sin novedad, a pesar de que Irrelacatos insiste tanto en la novedad en su modelo, ¿cierto?, de investigación científica. Conjetura, hipótesis, el ensayo, ¿cierto?, dice Wimber, puede conducirnos a una operación del espíritu, una actividad y manifestarse como un acontecimiento discursivo que traduce el proceso de pensar y más aún una verdadera poética del pensar articulada a esos niveles que sigue siguiendo a Benjamin, llamaremos lo poético y lo poetizado, cierre comillas. Precisamente, leer a Walter Benjamin es adentrarse en el mundo del ensayo. Quien piense que el ensayo es solo ficción, pues que revise la investigación que hizo Benjamin para su libro Los pasajes, pensando en París, ¿no? Hay una edición de Los pasajes de Benjamin en la editorial Acal de Madrid, que son prácticamente 1000 páginas de solo investigación científica que él hace para escribir su libro sobre los pasajes de París. Así que no es que el ensayista se siente en un sillón y reflexione y escriba. María Eugenia Góngora, hija de uno de los historiadores, ensayista Mario Góngora, que tuvo una gran influencia, profundiza en generalizaciones de estudiantes e investigadores, destacando la importancia del ensayo. Dice, en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, el ensayo conserva en nuestro ámbito algo del antiguo prestigio de la escritura de los intelectuales y escritores, y sin duda, la tradición ensayística latinoamericana es prueba de que el estilo es la idea, cierre comillas. Nuevamente, un especialista nos habla del estilo de escribir. En el paper, ¿cuál es el estilo? Ahora los editores tienen un poder jamás concebido, porque no importa, sí importa el contenido, pero interesa mucho la edición. Los historiadores sufrimos tratando de ajustar nuestra investigación y nuestro escrito en ese modelo. Nos viene bien el ensayo. Estoy terminando, con esto termino. Como si tuvieran que ponerse la ropa del hermano pequeño. América Latina nos dio un venero de ensayistas notables que se confundían con los poetas y novelistas. El boom latinoamericano de la narrativa concluyó con el reciente fallecimiento de Mario Vargas Llosa, en medio de un ambiente universitario donde predomina el capitalismo académico. José Lezama Lima fue uno de los más destacados escritores cubanos de ese periodo notable. La Casa de las Américas creó el premio de poesía Lezama Lima, el premio de narrativa José María Arguedas y el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada. Siempre un poeta dirá con más precisión lo que deseamos expresar. El poeta chileno Eugenio Dávalos Pomareda dice de Lezama Lima, del ensayista Lezama Lima, dice: ¿cómo me hubiese gustado escribir como escribe Lezama Lima? Tan culto, tan erudito, tan diestro, en el manejo del lenguaje, como si hubiese un emperador de la palabra, cierre comillas. Este tipo de halagos sigue en retirada o viene de regreso. El ensayo sigue en retirada o viene de regreso. La respuesta a esa pregunta es solo vuestra. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sergio González Miranda por esta interesante conferencia. Le pedimos, profesor, que se mantenga en el escenario, por favor. Le queremos invitar a permanecer en el escenario para recibir un reconocimiento que será entregado por la vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad Tecnológica Metropolitana, académica Claudia García Requena, quien también es integrante del Comité Ejecutivo del CREX 2025.
La vicerrectora les entrega de un obsequio al doctor Sergio González Miranda en reconocimiento y gratitud por su valiosa conferencia y por su permanente aporte a este campo del conocimiento, tanto desde la labor académica como desde la publicación científica.